conectado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 9 de la mañana, 3 minutos, 9 de la mañana, 3 minutos. Estamos en el informativo del Eje Cafetero, en vivo y en directo por Risaralda TV. Estamos también en redes sociales para Colombia y el mundo. Y estamos a través de Qué Buena 92.1 FM desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. Ahí a esta hora un invitado más en nuestra mesa de trabajo, Juan Carlos Parra Sanabria. Él es abogado, especialista en transporte y movilidad, fue agente de tránsito, candidato al Consejo de Dos Quebradas Alternativos con el número 4. Juan Carlos, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días y un saludo muy especial a toda la comunidad que está en sintonía de este importante programa, Qué Buena, en el 92.1 del FM. Bueno, Juan Carlos, lo conocimos como agente de tránsito, ya nos cuenta usted que es abogado, también especialista en transporte y movilidad. ¿Cómo fue esa experiencia como agente de tránsito? Bueno, para mí es uno de los orgullos más grandes porque es demostrarle a toda la comunidad, es demostrarle a todas las familias, a todos los jóvenes, que si nosotros nacemos en unas condiciones de pobreza, en unas condiciones humildes, podemos con el trabajo dignificar nuestra vida y alcanzar nuestros sueños. Yo era un joven que tenía pelo largo en el barrio Santa Teresita, en el barrio Los Naranjos, jugaba fútbol en la calle. Y pues obviamente la vida me puso en la administración municipal, en la Secretaría de Tránsito, y con mucho esfuerzo pagué mi universidad con un crédito en el ICETES. Después de que salimos graduados en Derecho, empezamos una especialización en transporte y movilidad, siempre buscando ubicarnos en el mismo escenario y aportarle a la comunidad en el tema de movilidad, en el tema de seguridad vial y luchando contra la violencia vial. Juan Carlos Parra, le doy los muy buenos días. Usted ya había hecho un ejercicio de aspirar en alguna ocasión a la alcaldía de Dos Quebradas. Es decir, ha llevado la política siempre en las venas, aparte de este tema que usted se ha especializado en el tema de movilidad, en el tema de transporte, etcétera. Claro, se recuerda mucho, por allá en el año 2000 tuvimos una propuesta donde pues salimos luchando contra unos problemas de corrupción que tenía el municipio de Dos Quebradas. Habían muchos, había muchos problemas dentro de la administración, había una brecha en la comunicación entre la administración pública y la comunidad. La comunidad estaba sintiendo, un abismo entre lo político, entre la participación en el liderazgo que tenían algunos ciudadanos, y entonces salimos en una campaña y la campaña tenía un eslogan que era contra los parásitos de la corrupción. Álvaro, póngale cuidado a esto. Eso fue en el 2000, estamos hablando de hace 23 años. 2000, atrás. sí, que estuvo el eslogan de Juan Carlos era contra los parásitos de la administración y la fotografía era él sentado desnudo en una taza de sanitario. ¿Esa foto la conserva todavía, Juan Carlos? Todavía tenemos afiches, todavía tenemos de esos afiches. Obviamente estaba un poquito más delgado, no tenía barriga, menos cachetes y todo eso. Y obviamente la propuesta era esa, era como, lo que pasa es que nos faltó un recurso económico para poder difundir cuál era el real mensaje. Porque obviamente el cuerpo humano tiene parásitos que viven de las vitaminas, los minerales, las proteínas que consume el cuerpo humano, y obviamente cuando usted tiene muchos parásitos el cuerpo no funciona bien, el cuerpo está pálido, el cuerpo mantiene enfermo, ¿cierto? Entonces necesita purgarse para poder que otra vuelva y empiece ese cuerpo. Usted ahora es candidato al Consejo por los Alternativos. Claro, sí señor. ¿Qué número le tocó? Me tocó el número 4. ¿Cómo aparece el logo ahí, en los Alternativos ahí? Bueno, esta es una historia grande, pero yo se la voy a resumir. Resulta que nosotros, casi todos los que estamos allí en esta lista, en algún momento votamos por Gustavo Petro, ¿cierto? Para la presidencia. Votamos por Gustavo Petro la presidencia y aquí no se pudo configurar el tema del pacto histórico porque había, digamos, una orden a nivel nacional de que se hiciera una lista cerrada. Entonces los partidos que íbamos apoyando, digamos, las listas abiertas,
nos organizamos, hicimos una gran coalición entre Partido Verde, Polo Democrático, Maíz, Esperanza Democrática y Todos Somos Colombia y creamos una lista que se llama Alternativos. ¿Cuántos candidatos hay de los 17 curules que tiene? Hay Dos Quebradas 16 elegidos? candidatos en esa 16. lista. 16 Es una lista que candidatos. aspira a sacar cuántos curules. La idea, a ver, románticamente, hay que decirle a la comunidad que si quieren un cambio en Dos Quebradas, tienen que salir de sus casas, tienen que salir de la comodidad de su estado de confort y salir a votar el 29 de octubre por esta lista de manera masiva, de tal manera que nosotros podamos tener mayoría en el Consejo. Esta es de pronto una de las palabras de Gustavo Bolívar, convocando a la gente para que votaran en el Congreso de la República, pero aquí se lo decimos al municipio de Dos Quebradas. Si nosotros metemos un solo concejal, pues muy difícilmente podemos hacer un control político eficaz, como era uno de sus eslogan cuando usted era congresista. Entonces necesitamos que la gente salga a votar por la lista Alternativos y obviamente todo el que crea que en Dos Quebradas hay mala planeación, que tenemos una deuda con el peatón, una deuda con el ciudadano que necesita comunicarse con Pereira, que hay trancón todos los días, insuperable, que nos estresamos precisamente porque no tenemos vías, infraestructura. Entonces, vote por el número 4, que es Juan Carlos Parra, que tiene experiencia en el Quisiera tema. aprovechar mucho a Juan Carlos Parra para que en este propósito que tiene de llegar al Consejo de Dos Quebradas, que supongo uno de sus fuertes va a ser contribuir a mejorar esta dificultad que tenemos de movilidad en la ciudad. En Dos Quebradas no hay una transversalidad, no hay una conectividad. Usted que es experto en estos temas viales y que lo ha vivido y que tiene experiencia y que se especializó precisamente en esa área, ¿cuál cree que pueda ser solución o parte de la solución que hay que darle a Dos Quebradas para que tengamos una mayor movilidad? Se han venido haciendo una cantidad de ensayos, de semáforos, de vías que eran en dos sentidos, las pusieron en doble sentido, o la que era en un sentido le cambiaron sentido. Hoy, ¿qué cree usted que debemos hacer? Y si llega al Consejo, ¿cuál es la contribución que usted haría a este tema de movilidad? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es desaprender. O sea, todo lo que nosotros conocemos de movilidad, desaprendámoslo y empecemos de cero. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos es una deuda con el peatón. No hay andenes en Dos Quebradas, ¿cierto? Entonces mucha gente no tiene ni para el pasaje de un bus, ni para el pasaje en el transporte público. Entonces debe hacerlo caminando. Pero entonces necesitamos andenes que le permitan accesibilidad a las familias, que puedan sacar sus personas discapacitadas, que los andenes no sean un obstáculo. Y resulta que tenemos obstáculos en todas partes. Si usted tiene una persona discapacitada en la casa, no la puede sacar porque no hay andenes, los mismos centros comerciales o los lugares públicos no tienen cómo acceder. Después del peatón, resulta que no hay cómo motivar al ciclista. Entonces aquí en Guadalupe, las diferentes intervenciones que se han hecho, inclusive la misma administración pública que ha contratado personas que inclusive no son ni siquiera del municipio, no conocen la realidad del municipio, y resulta que han promovido el uso del vehículo particular, porque en el mismo Guadalupe, en vez de hacer una gran ciclorruta que nos conecte en todos los barrios, lo que han hecho es que también cambiaron los sentidos de las vías, algunas que eran en doble sentido las dejaron en un sentido, pero un sentido para dejar que los vehículos estacionen en uno de los carriles. O sea, uno de los carriles están ocupados por vehículos estacionados. Entonces hay que promover el uso de la bicicleta, pero hay que darle garantías al ciclista. Entonces hay que hacer una gran intervención, hay que planear para que el ciclista tenga espacios, el peatón y el ciclista tengan grandes vías para poder hacer uso y goce del espacio público. El espacio público tiene que ser socializador, la movilidad tiene que ser humanizante, o sea, cada día tenemos que ser mejores seres humanos y tenemos que disfrutar la ciudad, Germán, porque es que es el problema. Con la planeación dirigida al vehículo particular, lo que hacemos es excluir al peatón, excluir al ser humano, y entonces todo el mundo sufre la ciudad. Hoy tenemos más de 8.000 muertos al año en Colombia y más de 1.3 millones de muertos por accidentes de tránsito en el mundo. ¿Cuántos? Esto es una pandemia, 1.3 millones al año en el mundo. Esto es una pandemia. La misma Organización Mundial de la Salud está haciendo el llamado y los Objetivos de Desarrollo Sostenible están hablando, hay que luchar contra la violencia vial.
La Organización Mundial de la Salud declaró la accidentalidad vial como una pandemia. ¿Pero por qué? Porque todos llegamos y administramos la ciudad y entonces nos desesperamos para que la gente llegue en 10 minutos a Pereira y entonces empezamos a hacer vías grandísimas y los andenes son pequeños y resulta que la gente usa caminadores, usa bastones, usa sillas de ruedas, la gente va con los niños, entonces el espacio público no está allí. Una de las grandes oportunidades para garantizar transporte público a las familias es el megabús. Y resulta que desde el 2006 hay un 30% de los habitantes de Dos Quebradas que no tienen transporte masivo. Entonces se tiene que salir en moto, en mototaxi, en carro pirata, en las diferentes aplicaciones que hay, porque no hay transporte masivo. Germán, tener el transporte masivo es una gran oportunidad porque como uno lo paga con una tarjeta, entonces podemos decirle a los abuelos que tienen una tarjeta dorada que se pague diferencial, tenga una tarifa diferencial. Es decir, los abuelos que construyeron, le entregaron todo a este municipio, tengan una tarjeta dorada para pagar el megabús con tarifa diferencial, como lo hacen en Medellín. Lo mismo los estudiantes, los que se están preparando para recibir esta ciudad, para administrarla, para meterle toda esa energía, para sacar a Dos Quebradas adelante, a Risaralda adelante, tienen que tener una una tarifa diferencial en el transporte público. Ese es el tema. Si nosotros fortalecemos el transporte público, muchas personas en un aguacero no se van a ir en la moto, van a abordar su alimentador y van a ir a los diferentes puntos. ¿A quién está apoyando a la alcaldía de Dos Quebradas, Juan Carlos Parra? Bueno, nosotros como Esperanza Democrática, que estamos dentro de la lista alternativa, estamos apoyando a Juan Pablo Cano, que es un muchacho joven, es una propuesta diferente para que las comunidades tengan un abanico de candidatos y puedan decir, no, es que me toca votar por Roberto, me toca votar por Tatiana o me toca votar por Oscar Mauricio porque no hay más. No, ahí está la propuesta. No estoy diciendo que el resto sean malos, no, todos tienen cualidades, todos son unos berracos, unos echados para adelante. Los líderes que lo están apoyando a todos, líderes que tienen sueños, que quieren cambiar el municipio. Yo pienso que todos los que salen en una alcaldía, a una candidatura, a una campaña, tienen propuestas y de verdad creen que pueden hacer el cambio y transformar el municipio. Pero la propuesta que nosotros le tenemos a las familias de Dos Quebradas es que Juan Pablo Cano puede ser una muy buena alternativa para Dos Quebradas. ¿A la gobernación a quién están apoyando? A la gobernación nosotros tenemos un candidato, pero una joya. Tenemos una joya para la gobernación de Risaralda que es el señor Daniel Silva, abogado de la Universidad Libre. Es uno de los hombres que ha sido muy juicioso buscando, digamos, hacer control, ejercer el control de lo público, proteger lo público, y todos pues han conocido más o menos la trayectoria política que tiene Daniel Silva. Los alternativos parece que no presentaron en esta ocasión lista a la Asamblea Departamental. Sí, tenemos una lista, la misma lista, la misma coalición del Partido Verde, Polo, Esperanza Democrática. ¿Y quién encabeza esa lista? Está. Lo que pasa es que nosotros vamos con listas abiertas, ¿cierto? Entonces allí tenemos candidatos del Partido Verde, candidatos del Polo Democrático, candidatos de Esperanza. En una sola lista están todos reunidos. Lo que hicieron hace 4 años que llevó a Daniel Silva a ser uno de los 11 diputados del departamento. Es que nosotros somos muy amigos de la lista abierta. ¿Por qué? Porque la comunidad puede participar. Voto preferente. Con el voto preferente. ¿Por qué? Por ejemplo, yo estoy proponiendo cultura ciudadana, cultura cívica para cambiar todos los problemas que tiene este municipio. Si todos no hacemos parte del equipo, no nos ponemos la camiseta de Dos Quebradas, no vamos a ser capaces de hacer la transformación, ¿cierto? Entonces, pero hay otros candidatos que tienen otras propuestas, entonces hay unos que protegen los humedales, hay otros que protegen los derechos de los animales, hay otros que protegen, digamos, que hablan de los derechos humanos. Entonces, las comunidades pueden escoger cuál es el candidato que más les representa su intención de voto, y entonces la lista abierta es, digámoslo así, el mejor escenario y la mejor propuesta para que la democracia llegue a la casa de los ciudadanos y puedan escoger el candidato. Si usted considera que Dos Quebradas tiene problemas de movilidad, debe escoger un exagente de tránsito que con mucho sacrificio se graduó como abogado, que se especializó en transporte y movilidad en la Universidad Libre, y que tengo 30 años haciendo campañas de seguridad vial, haciendo campañas de prevención, campañas de cultura ciudadana, que he visitado las empresas, que he visitado los colegios, que he visitado las universidades, que he participado en foros precisamente promoviendo que la movilidad
tiene que garantizar los derechos del ser humano y no planearla para el vehículo particular. Tiene usted una marca Juan Vial. Claro, nuestra propuesta es que, pues yo me he puesto la camiseta, tenemos un canal en YouTube, que quedan cordialmente invitados para que ustedes visiten el canal de Juan Vial en YouTube y en las diferentes redes sociales, y con esto pues nosotros estamos promoviendo campañas. Yo soy un ciudadano que le estoy diciendo a cada una de las familias, porque soy candidato, yo no voy a decirle aquí que voy a apoyar el desorden, no, yo tengo que decirle a ustedes que usen el casco, se lo usen bien abrochado para poder proteger su cabeza, para poder proteger su cráneo y que no nos lesionemos. Tengo que decirle a los ciudadanos que no se pasen el semáforo en rojo, que respetemos los peatones, o sea, que no nos parquemos sobre los andenes. A los ingenieros que diseñemos los nuevos edificios y las nuevas ciudades precisamente pensando en las familias y pensando que el espacio público es para que todas las familias socialicen. Y hay que decirle que este concejal, este candidato va a ir al consejo a hacer control político, porque es que las quebradas no pueden ser botaderos de basura y no pueden ser las cloacas a donde van las cañerías de los barrios, no, las quebradas tienen que ser parques vivos, donde nosotros no tenemos que la necesidad de irnos a gastar 100.000 pesos a Panaca, 100.000 pesos al Parque del Café, sino que podamos ir a la quebrada del barrio a sentarnos, a disfrutar en la familia un sándwich. Y ahí tengo varias experiencias a nivel internacional, que no sé si por el tiempo las pueda contar o ustedes me puedan invitar, pero tengo varias experiencias a nivel internacional, que ese río contaminado lo trabajaron, hicieron grandes zonas y toda la ciudad va a hacer camping al lado del río en agosto a elevar cometas y a disfrutar la ciudad, no a sufrirla. Una de esas experiencias, ¿cuál es? En Seúl. Resulta que Seúl tenía, digamos, lo más grande de infraestructura, que es tener una autopista de 2 pisos. Canalizaron el río. Esa canalización tuvo una avenida que se les llenó, entonces le montaron un segundo piso. Y entonces había contaminación, el ruido, toda la contaminación, el tránsito, la contaminación auditiva por el ruido de los motores, pero también por los pitos en los trancones. Y llegó el alcalde y lo que hizo fue hacer todo un plan de reforma urbana. Tumbó esa autopista de 2 pisos, que era prácticamente el monumento al desarrollo, el monumento al progreso, porque mucha gente cree que el progreso son grandes avenidas y un ser humano durmiendo debajo del puente, ¿cierto? No, el progreso es invertir en el ser humano. Y resulta que tumbó las 2 avenidas, las avenidas de 2 pisos, abrió el río, le puso unos purificadores, puso zonas verdes, lugares para que la gente haga abdominales, para que trote, para que monte en bicicleta. Y hoy Seúl es un modelo, precisamente esa reforma urbana, para entregarle la ciudad para que la gente la disfrute. Invito a la gente para que conozca este caso y entonces se emocionen, porque podemos recuperar las quebradas de este municipio que lleva las quebradas en su nombre, pero las tiene abandonadas. Santa Teresita, los que vienen en Santa Teresita, esa quebrada es la parte de atrás del barrio cuando debiera de ser la parte frontal, es decir, ahí tiene que pasar un bulevar, con senderos peatonales, con medias tortas, con lugares para hacer deporte, con ciclorrutas que comunique todo ese sector desde el Cristo Rey, pase por detrás de la Sucre hasta los Naranjos, porque la quebrada no puede ser el botadero de la cañería, no puede ser el botadero de basura, el atracadero, al contrario, tiene que ser un lugar que invite a la gente a abrir una venta de helados, una venta de empanadas, una cafetería, cambiarle todo el sentido, y ese espacio público nos puede brindar ingresos y mucho trabajo para la comunidad de Dos Quebradas. Bueno, le escriben en redes sociales Álvaro Herrera, Juan Vial es un verdadero líder. También dice Álvaro Herrera, dato curioso, Juan igual 4, Vial igual 4. Las buenas personas de Dos Quebradas tienen con Juan Vial una verdadera oportunidad de lograr grandes cambios porque es un verdadero visionario, es lo que dice Álvaro Herrera en redes sociales. Bueno, muchas gracias Álvaro Herrera, y claro, el 4 tiene mucho mensaje, porque yo lo pedí muy respetuosamente a todos los compañeros, porque yo fui 20 años agente de tránsito en Dos Quebradas y era el 104, entonces prácticamente es un código que siempre me ha acompañado y siempre ha sido como mi número de suerte, y va a ser el número de suerte de todas las familias en Dos Quebradas, porque van a salir a votar por el 4 en la lista alternativos este 29 de octubre. Bueno, ¿qué mensaje finalmente quiere dejar Juan Vial, que es Juan Carlos Parra Sanabria,
candidato al Consejo de Dos Quebradas, alternativo número 4. Vea, el mensaje es que no nos dividamos más ni nos enfrentemos y entonces veamos la política como una forma de elevar el nivel de vida de los ciudadanos. Entonces, si todos queremos aportarle al nivel de vida de los ciudadanos, entonces los invito a que salgan a votar este 29 de octubre por la mejor de las propuestas. Entonces, estudien cuál es el deseo que usted tiene, quienes les guste el medio ambiente, quienes les guste los derechos de los animales, los derechos de los ciudadanos, escojan la propuesta que más los represente. Pero participemos este 29 de octubre, no nos quedemos en la casa. Y segundo, yo quiero dejarles un mensaje a todos los ciudadanos de Dos Quebradas. El problema de la movilidad es un problema que tenemos que ponerlo sobre la mesa. Este tema, Dos Quebradas, es como el hijo de 50 años que vive todavía de la pensión del papá. Es decir, la avenida Simón Bolívar es una vía nacional, la avenida del Ferrocarril es una vía nacional, la vía Romelia al Pollo es una vía nacional. La pintura, la señalización de la Simón Bolívar, la del Ferrocarril y la del Pollo, la paga la nación. O sea, Dos Quebradas necesita invertir en infraestructura, pero esa infraestructura tiene que cumplir precisamente los requisitos, que sea accesible, que las personas con discapacidad puedan recorrer desde su casa, llegar a la alcaldía, puedan ir a los centros comerciales, pero tranquilamente, porque no vamos a perder la vida en la vía, sino que vamos a recibir todas las garantías de la administración, porque van a tener un concejal que va a hacer respetar los derechos a la ciudad, los derechos a disfrutarla. Juan Carlos Parra Sanabria. Bueno, muchas gracias por estar en el informativo del Eje Cafetero. Una feliz mañana le deseamos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y recuerden, número 4 en la lista de alternativos. 9 de la mañana, 25 minutos. El dolor de espalda es cada vez más frecuente.